Para mí es un regalo, lejos de parecer que es difícil testimoniar, cuando además hay que abrir las miserias de uno, ¿verdad? Y mostrarlos en este mundo en el que ahora vivimos, que gusta mucho lo políticamente correcto, gusta mucho pues parecer lo que no se es y ocultar siempre lo que somos para parecer o ser lo que los demás esperan que seamos, ¿no? Pues independientemente de eso, poder dar el testimonio de lo que pasó entre Amaya y María, que es Cristo, que pasa, pues es que para mí es un regalo, es sentir constantemente, cada día, esa misericordia que sigo suplicando y que sigo viendo y que sigo pues sintiéndome muy bendecida. A mí me toca ser el testimonio de lo que sucede en esos quirófanos, donde por mucho que se hayan proclamado en sitios bonitos, elegantes y con sillones de piel, carísimos lugares, leyes no están ahí abajo. Y esta batalla de la vida parece que es que a lo mejor solo tiene que ir defendida por médicos, en este caso voy a hablar de médicos, ginecólogos, obstetras. No. Esta batalla tiene que ser defendida por todos los profesionales sanitarios unidos, independientemente del servicio donde está cada uno e independientemente de la especialización de cada uno. Y a veces necesitamos tocar las cosas que si no de otra manera las defendemos solo con la razón o con la teoría. Y tampoco son esos los tiempos. Son los tiempos de la pasión. Por eso quiero que bajéis hoy conmigo, todos los profesionales sanitarios, por supuesto que estáis aquí, todo el resto de los que estáis aquí, a esos quirófanos donde la mujer se tumbará en una camilla y no será amparada por una ley. Esa mujer queda absolutamente en manos de un médico, lo voy a llamar así, y de una enfermera, también lo voy a llamar así, que dependiendo de su buen día será su buena ejecución. Veréis, como habéis visto, se me dio una segunda oportunidad para proclamar la verdad. Y todo lo que parte de la verdad puede ser elevado y será luz y se perpetuará a través de los tiempos. Cristo es la verdad. La palabra es la verdad. Así que voy a empezar diciendo que el mundo y el aborto se sustenta sobre una mentira, la primera de todas: interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, todo lo que ha ido creciendo a través de ese pilar que es mentira, todo es mentira. La verdad del aborto es, como lo llamó Madre Teresa de Calcuta, asesinato. Suena fuerte. Y claro, no gusta. Y no es políticamente correcto. Y trae consecuencias llamar a las cosas por su nombre. Pero ahí empezamos a ver. ¿Y qué vais a ver? Lo que sucede cuando se asesina, en este caso a un no nacido, al indefenso, al más indefenso. Se asesina dentro del útero de la mujer. Por lo tanto, la mujer y su útero, en lugar de ser receptores de vida, se convierten en cementerios. La técnica que se emplea en el 2000, cuando yo estoy como enfermera en esa clínica abortista,
en esos bajos que yo llamo infiernos, pues la técnica que se utiliza son a través de unos hierros, unos dilatadores vaginales. Se introducen vía vaginal. El grosor y la longitud, junto con el resto de instrumental médico, que son pinzas, es lo que yo preparo como enfermera de ese quirófano. Y lo preparo desde las 7 de la mañana en que comienza mi trabajo. Concluirá aproximadamente entre las 2 y las 3 del mediodía. Y cada 7-10 minutos entrará una mujer de mi mano a ese quirófano. Os quiero compartir que si la mujer cree, si los profesionales sanitarios creen que cuando una mujer se queda embarazada en un momento en el que no es el propicio, no se ajusta a la realidad o trae problemas, cree que tiene un problema, no se va a llegar nunca a hacer a la idea del verdadero problema que tendrá cuando nosotros vaciemos su útero, asesinando a su hijo, lo aspiremos, se ponga en pie y vuelva a ese box en donde recibirá otro protocolo de actuación y se la expulsará de ese centro sin querer saber absolutamente nada más de ella, pase lo que pase. Una mujer que va a abortar no tiene ni idea de lo que va a pasar en ese quirófano y no tiene ni idea de lo que la va a pasar cuando salga de ese quirófano. Esos hierros que se introducían en ese tiempo por vía vaginal, cuyo grosor y longitud dependen de dos datos que yo tengo que ver como enfermera cuando extiendo a las 7 de la mañana una hilera increíble de historias clínicas, donde son los dos datos importantes los que yo tengo que ver y valorar. Uno, el número de semanas de gestación y el número de abortos que ya lleva ese útero. Dependiendo de eso son esos hierros. Esos hierros penetran en el útero y la mujer ha recibido antes de que llegue el ginecólogo conmigo un protocolo también en el que se le explica brevemente qué va a ir pasando para que no se asuste y sobre todo para que no se mueva. Porque cuanto más quieta esté, y así se le dirá, tendrás que estar quietita, callada. Antes termina esto, antes te puedes ir tú, antes rehaces tu vida como si no hubiera pasado nada, sales de aquí y todo continúa. Entonces, cuando esos hierros empiezan a penetrar vía vaginal en ese útero, comienza a haber unos signos físicos perfectamente valorables. Aumenta el ritmo cardíaco, hay dificultad respiratoria, hay convulsiones, hay un frío, hay llanto y hay una petición especial. A la enfermera que está allí sentada, yo estaré sentadita allí al lado de ella, es esta mano. Me pedirá coger fuerte, fuerte esta mano. He contado siempre que esta mano es la que he llevado muchas veces con moratones a mi casa, de la fuerza. Yo nunca he sabido por qué pedían esa mano. Es más, no lo sabía, no me interesaba, porque, como entenderéis, en el mismo momento en que claudiqué al primer asesinato de un no nacido, mi conciencia se sumió en la más absoluta de las oscuridades y mi corazón se convirtió en una piedra y dejé de mirar seres humanos para empezar a mirar cosas. Solo después, cuando doy el testimonio y después de conocer y hablar con muchas mujeres que han abortado en muchos países, no solo España, he sabido la respuesta. Piden esa mano para que en el último momento esa enfermera las levante de esa camilla. Es una décima de segundo lo que esa mujer toma conciencia
de la verdad de lo que está haciendo. Y no se parece en nada a lo que esas leyes, a lo que el derecho, a lo que la justicia, a lo que sus políticos, a lo que Irene Montero grita, a lo que las feministas decimos. No se parece en nada. Ella está allí sola, vulnerable y abandonada. Así que es presa perfecta para nosotros que somos Satanás mismo. Porque ahí en esos quirófanos, cuando a ella no se le levanta y yo tengo el deshonor, no la excelencia, no la excelencia. Yo tengo el deshonor de decir que no levanté a ninguna mujer de aquella camilla. Cuando esos hierros empiezan a entrar, ella no lo ve, pero hay una pantalla de ecógrafo en el que el ginecólogo y yo sí lo vemos. Cada día, cada 7 minutos. El bebé se mueve. Hay sufrimiento fetal, por supuesto, angustia y dolor. Él va a sentir durante esos 7 o 10 minutos todo el procedimiento. Si tiene suerte, muere al principio, por esos hierros que traspasan y llegan a desgarrar, a romper y a perforar caja torácica, corazón, cráneo. Las pinzas cogerán los trozos más grandes, extremidades sobre todo, y las rasgarán, las romperán, en la mayoría de las veces con el feto vivo, por supuesto. Cuando esos restos caen a ese cubo en este holocausto, pues ese cubo es el que se vacía en la sala de al lado, a un triturador. Y es como habéis visto cuando se queda ese pie y viene luz, que es lo único que puede entrar en tanta oscuridad, la luz de la verdad. Para esas preguntas que habéis escuchado, no las voy a volver a repetir, pero sí os voy a explicar el estado en el que se entra. Es el mismo estado en el que acuden esas mujeres, es el mismo estado en el que un enfermo pide la eutanasia y es el mismo estado en el que un hombre o una mujer decide suicidarse y quitarse la vida, que también pasaré por ahí. Es un estado de desesperación, es un estado de agonía, de oscuridad. Y en ese momento es el pánico y el terror lo que nos lleva a tomar decisiones. Igual que la mujer que se ha tumbado en esa camilla con pánico y con terror a cómo acoge la vida a un hijo no esperado, el profesional sanitario tiene pánico y terror a no lograr ser ese profesional que había soñado, a ser despedido de ese quirófano, a ser perseguido, a ser mirado, a ser apartado, a ser repudiado. En mi caso, incluso en una clínica privada como era la que trabajaba, tan famosa y con jefes tan famosos, muy conocidos por su excelencia profesional, como yo, su mejor enfermera, la que habían seleccionado para ese quirófano y a la que esperaban poner como jefa de ese quirófano, les decía que lo dejaba. ¿Cuál iba a ser? ¿Qué argumento iba a utilizar? Y luego iba a salir y como nadie sabía cuál era mi trabajo, ni mi esposo que ya estaba casada, ni mis padres, ni amigos, nadie, porque todo esto tiene un cómplice muy poderoso, el silencio. Nadie sabía lo que yo hacía. Por lo tanto, ¿qué le iba a decir a mi esposo? ¿Cómo íbamos a pagar la hipoteca de la casa? ¿Cómo renunciaba a un supertrabajo? Eso es lo que nos incapacita para recuperar el sentido común, el sano juicio, la conciencia y la verdad. Así que se lucha contra eso en un momento y se decide por un camino. El que yo escogí, como habéis podido ver, fue el camino de la muerte, cuyos frutos fueron muerte. En ese quirófano con muchos no nacidos, con mis hermanas mujeres allí tumbadas, con mis hermanos hombres, los padres de esos hijos que no llegarán a nacer nunca y que no tienen ni voz ni voto en este momento sobre la vida
de sus hijos. Así que me sumaba a las filas de los que no tienen conciencia. Y para poder hacer este trabajo es necesario no tener conciencia. Y os aseguro que se logra, se puede lograr. Y lo logré. Ese es el tiempo en el que estoy en esa clínica. No me voy porque tenga conciencia. Dios empieza a obrar y me saca de allí. Aspiro a más. Aspiro a trabajar por mi cuenta, a ser empresaria, así que hago la carrera de fisioterapia, es un éxito. Yo, por supuesto, me voy ya con todos los signos que acompañan tanto a las mujeres que han abortado como a los profesionales que han tenido contacto directo con el aborto, con el asesinato. Crisis de ansiedad, caída del cabello, angustia, tristeza, depresión, perfeccionismo, aislamiento. Cuando regreso y abro esa consulta de fisioterapia, es un éxito y ya me acompaña a la montaña. Es el único lugar en el que consigo que por un momento ese dolor interior que nadie sabe, al que nadie puedo contar, porque ni yo misma sé verbalizar, se calme, se aplaque, con un dolor superior, el físico. Luego comprobaré en los testimonios, sobre todo con jóvenes, cómo las autolesiones que se provocan, la adicción a la pornografía, al alcohol, a las drogas, no vienen más que a mitigar el mismo dolor que yo también tenía. Y no es más que la ausencia del amor, la pérdida de identidad y la pérdida de dignidad. Así que Dios usa algo que ahora digo es una bendición. Aquel 11 de enero del 2017, donde mi esposo me abandona, es el día de la bendición, porque Dios empieza a juntar ese abismo que hasta ese momento me separaba. Yo estaba en el infierno y juntando ese abismo me retornaba a casa. Rehusamos el dolor y el sufrimiento. No tiene sentido para los que vivimos sin Dios, y yo vivía sin Dios, era una atea declarada. Así que viene mi primer intento de suicidio, porque veréis, esto, si no se tiene a Dios, no se soporta. Y yo no tenía a Dios, así que cuando vi la verdad, quise quitarme la vida. Es un perro lo que Dios utiliza para impedirlo, uno de mis perros. Es justo por ese acto que yo puedo dar respuesta a esa llamada de teléfono y presentarme en Nepal. Y como os he dicho, lo que sucede entre Amaya y María es Cristo que pasa. Y pasa haciendo lo que Él hizo, hace y hará, sanando, resucitando muertos, liberando endemoniados, y yo era una muerta y una endemoniada. Nepal cambia mi vida cuando me encuentro con el resucitado, cuando le veo descender en aquella capilla de esa cruz. Glorioso. Cuando le veo caminando hasta donde yo estaba de rodillas y cuando veo la sonrisa que me salvará. Cuando me encuentro con el Salvador es cuando tomo conciencia de que necesito ser salvada. Vuelve otra vez a haber una oportunidad para mí. La peor. Vuelve otra vez a revelarse la grandeza de un Dios que tiene sobre todas las cosas y especialmente sobre la justicia, la misericordia. Tenía un plan, Madre Teresa, y a toda costa lo iban a llevar a cabo en este tiempo. Esa es mi misión, declarar en el mundo entero la verdad del horror y del holocausto del aborto, donde no hay leyes en esos quirófanos, donde no hay políticos, no hay feministas, no hay derechos
y donde sobre todo no hay libertad, porque no hay verdad. El testimonio es, en este momento, por eso esta mesa, un llamamiento a los profesionales sanitarios. Y lo voy a hacer con algo que no hago nunca, pero no sé por qué desde ayer Dios me ha movido a esto. Y lo he escrito. Yo nunca escribo nada, todo dejo al Espíritu Santo que venga libre, por eso me preguntan, María, ¿de qué va a hablar? Y María nadie sabe nunca de qué va a hablar. Y hoy lo traigo escrito, porque veréis, me fui a ver qué es la conciencia, definición sencilla de la conciencia. Conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Así, sencillo. Y me fui a ver cuál es la definición del sentido común. Capacidad para juzgar razonablemente las situaciones de la vida cotidiana. Y además de hacerlo con acierto. Y luego me fui a ver la definición de juicio, sano juicio. Facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal, lo verdadero de lo falso. ¡Wow! Me fascinó. Definición de la verdad. Conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Eso es un testimonio. Eso es este testimonio. Definición de bondad, inclinación a hacer el bien, con un comportamiento virtuoso. Es una carta abierta a los profesionales sanitarios, a todos los que estáis aquí. Me gustaría que de todo solo os quedaréis con esto. Está en oración esta carta desde ayer, en mucha oración. Es Cuaresma, en ayuno, en renuncia y en penitencia. Y esto es lo que he escrito. Y quiero leer porque ni siquiera yo quería poner una sola palabra que no esté aquí escrita. Y dice así: la objeción de conciencia es un derecho natural. Parto de esta verdad. Si algo caracteriza a los buscadores de la verdad, es que una vez encontrada, el vector, la fuerza y la libertad salvaje que la impulsa y sostiene rectamente, es el de la caridad. Amor que da la vida. Estos hombres y mujeres son transformados en testimonio, capaz de zarandear mentiras y ataques de su príncipe. Pero la verdad tiene un precio, igual que la libertad. Y si algo caracteriza a los que somos cogidos por la verdad, es que dejándola resplandecer, marcamos la diferencia. Hoy me repito como un eco las palabras de Santo Tomás Moro, patrón de los políticos, por cierto. Y él dijo justo antes de ser ejecutado: si ya no puedo pensar y expresar que sigo siendo leal súbdito del rey, por quien rezo a diario y por eso mismo debo llamarle a la verdad, entonces prefiero morir. Cuando se acoge con humildad la verdad, esta te hace libre y te capacita para realizar esa vocación primera, que es la llamada y el grito de Dios Padre a sus hijos. Sus hijos somos nosotros. Amar. Amar de verdad. Y es entonces y solo entonces cuando sobreviene la verdadera felicidad y se llama bienaventuranza. Objetar y conformarse solo con objetar, dejando de hacer lo éticamente posible porque las cosas sean conforme a la verdad, es cobarde, miserable y mediocre. Dejando en el absoluto abandono al enfermo, al doliente,
a los inocentes, a los indefensos y vulnerables, y castigando a la oscuridad a toda la humanidad, que es conducida por ciegos y necios sin sentido común y carentes de todo sano juicio, que nos privan de la libertad y que ya hoy nos privan de la luz de la verdad y de la caricia sanadora del amor. Y por tanto, nos privan de la felicidad. He visto, experimentado, vivenciado en hospitales y quirófanos demasiado horror, violencia, guerra, sangre, restos humanos, llanto, desesperación, angustia, ira, rabia y, en definitiva, muerte anticipada. Amparado todo ello por la codicia y el egoísmo de unos pocos, y el silencio cómplice, la indiferencia cobarde y ruin, y la omisión de los buenos profesionales sanitarios, que han secuestrado las conciencias o que en otros casos han rendido sus propias conciencias, y que como Pilato, ante la plenitud de la verdad, han olvidado su vocación médica. No están dispuestos a jugarse nada. No están dispuestos a marcar la diferencia. No están dispuestos a salvar vidas, a custodiar la vida. Me pregunto y pregunto a la profesión médica, ¿está la batalla en la ley de la objeción de conciencia? ¿O es el árbol tras el que escondernos? Y pregunto, ¿es la batalla contra la fe? No puede ser la objeción una manera de esquivar, soslayar, posponer o ningunear la cruz, donde resplandece la verdad del amor y de todas las virtudes, como la bondad, haciendo el bien, pues ninguna de estas virtudes se puede vivir sin la verdad, ninguna se puede expresar sin cruz. Y hoy en día parece que elegir la cruz es lo más inmoral. La objeción de conciencia no puede ser un equilibrio inestable entre no peco como individuo y no doy la cara como miembro de la comunidad médica y como miembro de un pueblo. Si no amamos tanto como para pagar este alto precio de cruz, de persecución, de ignominia, es colaborar con la creación de un mundo que, embriagado de cantos de libertad, es ya el infierno mismo. Pues la ausencia de Dios, que es la ausencia del amor mismo, nos llevará a la destrucción y a condenarnos a no tener futuro. Dijo Dostoyevsky, nada más humano que Cristo. Él marca el camino, la verdad y la vida. De hecho, la condición de posibilidad de lo humano es Cristo. En un mundo empeñado en matar y en morir, en un mundo oscurecido, soso y desesperado, hago un llamamiento a todos los profesionales sanitarios de buena voluntad a renunciar al nombre, la reputación, la vanidad y la gloria, a renunciar a todo lo que este mundo promete y da en honor de la verdad, para que los ciegos vean, para que los perdidos retornen y construyamos un mundo donde la luz traspase las tinieblas y la verdad destruya para siempre al príncipe de las mentiras, el demonio. Démonos una oportunidad de futuro como humanidad y dejemos entrar la cruz de Cristo en nuestras propias vidas. Rezo a diario por todos los profesionales sanitarios, mis hermanos, y por eso me atrevo a llamarlos a la verdad. Muchísimas gracias.